Hace acto de presencia el ciudadano juez Carlos Chaparro. Por favor, todos de pie. En San Cristóbal, Estado Táchira, a los 4 días del mes de febrero de 2021, en la sala de audiencia del Tribunal de Primera Instancia, en funciones de control número 1 de la circunscripción judicial del Estado Táchira, debidamente constituido tribunal, se da inicio a la audiencia de calificación de flagrancia e imposición de medida de coerción personal con ocasión de las peticiones formuladas por el fiscal de la Sala de Flagrancia del Ministerio Público, abogado Ángel Jesús Carrero González. Ciudadano secretario, sírvase de dejar constancia de la presencia de las partes en la presente causa. Ciudadano juez, se encuentra presente en este acto el fiscal de la Sala de Flagrancia del Ministerio Público, el abogado Ángel Jesús Carrero González, el ciudadano Miguel José Gandica Chacón, titular de la cédula de identidad 26767-858, acompañada de su defensor privado, el abogado Giancarlo de Sousa da Silva, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el número 101983. Este órgano jurisdiccional inicia la audiencia de calificación de flagrancia a fin de determinar las circunstancias que rodeaban la aprehensión del imputado en la presente causa. Por tanto, le advierto a las partes el deber de respeto que deben mantener en el desarrollo del presente acto. Así también, cada parte contará con el tiempo prudencial que requieran para la exposición de sus alegatos pertinentes. De esta manera, le cedo el derecho de palabra al fiscal del Ministerio Público, abogado Ángel Jesús Carrero, para que efectúe sus correspondientes peticiones. Buen día, ciudadano juez, buen día, ciudadano secretario, imputado y abogado de la defensa y todos los presentes. Siendo hoy el día fijado por este tribunal para la realización de la audiencia de flagrancia e imposición de medida de coerción personal, en mi condición de fiscal del Ministerio Público, conforme a lo establecido en los artículos 285 de la Carta Magna y 111 del Código Orgánico Procesal Penal, es por lo que con el debido respeto manifiesto que sucede que el 2 de febrero del presente año, la Policía Nacional Bolivariana, con sede en el terminal de pasajeros de San Cristóbal, se dirige el ciudadano Eliseo Perdomo, manifestando que en la esquina del semáforo ocurre un conflicto, en el cual dicha comisión se traslada hacia el lugar donde efectivamente se encuentra la unidad de transporte, el control número 7 de la línea San Antonio, donde el ciudadano conductor Miguel José Gandica Chacón se encuentra en una discusión con un pasajero de nombre Pedro Pérez por la pérdida de una maleta. De allí que dicha comisión decide trasladar a ambos ciudadanos a la estación policial para esclarecer los hechos, en el cual no se llega a ningún acuerdo. Ciudadano juez, con fundamento a lo expuesto, es por lo que realizo formal imputación al ciudadano Miguel José Gandica Chacón por la presunta comisión de hurto calificado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 453 del Código Penal. Por tanto, muy respetuosamente solicito, en primer lugar, se decrete la aprehensión del imputado en estado de flagrancia, de conformidad con lo establecido en los artículos 234 del Código Orgánico Procesal Penal. En segundo lugar, se acuerde la aplicación del procedimiento especial de los delitos menos graves de conformidad con lo establecido en los artículos 354 del Código Orgánico Procesal Penal. En tercer lugar, se imponga al imputado una medida cautelar sustitutiva con fiadores de conformidad con lo establecido en el artículo 355 de conformidad, en concordancia con el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal. Es todo. Expuesto por el fiscal del Ministerio Público, seguidamente de manifiesto al ciudadano Miguel José Gandica Chacón que esta audiencia puede ejercer los derechos permitidos en el ordenamiento jurídico venezolano. Igualmente le impongo el precepto constitucional que lo exime de declarar en causa propia de reconocer la culpabilidad contra sí mismo y contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y el segundo de afinidad de su cónyuge, si la tuviera, o de su concubina, de conformidad con el numeral 5 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
También le informo que su declaración no es un objeto de prueba, sino un medio de su defensa, que con ella puede desvirtuar, si fuera el caso, de la precalificación que le ha hecho en la audiencia del Ministerio Público, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 133 del Código Orgánico Procesal Penal. Asimismo, le informo que el Código Orgánico Procesal Penal prevé las alternativas a la prosecución del proceso, consistentes en el principio de oportunidad, los acuerdos reparatorios y de suspensión condicional del proceso, previsto en el artículo 357 y siguientes de la norma objetiva penal. De tratarse del procedimiento para delitos menos graves, así como el procedimiento especial para admisión de hechos, establecido en el artículo 357 del Código Orgánico Procesal Penal. También le informo que el Ministerio Público le está imputando la comisión de delito de hurto calificado contra el ciudadano Pedro Pérez, en razón de la denuncia del mismo en su contra. Por tanto, ciudadano Miguel José Gandica Chacón, ¿usted está dispuesto a declarar en este acto? Sí, deseo declarar. Entonces, ciudadano Miguel José Gandica Chacón, le concedo el derecho de palabra para que ponga lo que considere pertinente en el ejercicio de su derecho a la defensa, como contempla el ordenamiento jurídico venezolano. Buenos días, ciudadano juez. Con su debido respeto, soy propietario de una unidad de transporte que realiza traslados desde San Antonio del Táchira hasta el terminal de pasajeros de la ciudad de San Cristóbal. Yo tengo contratado a un chofer que realiza dichos traslados, pero él se encontraba en un estado de salud bastante delicado y como soy una persona bastante responsable, decidí ese día conducir la unidad de transporte. Resulta que el 2 de febrero llega el denunciante acompañado de 2 personas y deciden abordar dicha unidad de transporte, pero a su vez tenían una maleta. Esa maleta la ingresan en el maletero y yo lo cierro con llave. Al momento de salir de San Antonio del Táchira, nos paramos en varias oportunidades en el camino y cuando llegamos al terminal de pasajeros de la ciudad de San Cristóbal, se bajan todos los pasajeros e inmediatamente me llaman de manera bastante grosera y alarmada el denunciante, diciendo de que la maleta no se encontraba, que se había perdido y que la chapa sufría algunas fracturas. Por lo tanto, yo me bajo y evidentemente la maleta no se encontraba. Con su debido respeto, ciudadano juez, solicito ante este tribunal que se declare como inocente debido a que no he cometido ningún delito. Soy una persona bastante honrada, responsable, de solvencia moral y económica. Es todo. Puede tomar asiento. Ciudadano fiscal del Ministerio Público, se le concede el derecho de palabra para que efectúe las preguntas que considere necesarias al ciudadano Miguel José Chacón. ¿Desde cuándo trabaja usted en la línea San Antonio? Yo soy propietario de la unidad de transporte desde aproximadamente 7 años y contrato conductores para que manejen dicha unidad. Además de usted y su conductora habitual, ¿quién más maneja las llaves de su vehículo? Solamente nosotros dos, más nadie tiene las llaves y aproximadamente hace una semana se cambió la chapa del vehículo. En el trayecto de San Antonio a San Cristóbal, ¿en algún momento usted se bajó del vehículo cuando se detuvo a permitir el abordaje de pasajeros? En ningún momento me bajé de la unidad de transporte, simplemente paré la unidad y las personas subieron a la unidad de transporte. ¿En algún momento de ese trayecto usted verificó las condiciones en que andaba el maletero, es decir, si permanecía cerrado? No, solamente lo verifiqué al momento de salir de San Antonio del Táchira. Es todo. Ciudadano defensor, se le concede el derecho de palabra para que efectúe las preguntas que considere necesarias al ciudadano Miguel José Gandica Chacón. ¿Con cuántas personas estaba acompañado el denunciante cuando abordó la unidad de transporte? Me parece que el denunciante estaba acompañado de 2 personas. ¿Quién guardó el equipaje en el maletero? ¿Usted o el denunciante? El denunciante ingresó la maleta al maletero debido a que yo simplemente lo cerré con llave. ¿Quién se bajó primero en el terminal de pasajeros? ¿Usted o el denunciante? Es habitual que los pasajeros se bajen, el denunciante se bajó primero que yo y él fue el que me llamó que no se encontraba la maleta en el maletero. En el trayecto se bajaron algunos otros pasajeros y bajaron maletas
del maletero. Guardaron muchas más maletas. Sí, guardaron muchas más maletas y la única maleta que se perdió fue la del denunciante. De todo. Ciudadano Miguel José Garriga Chacón, sírvase a responderme las siguientes interrogantes. En San Antonio, ¿cuántos pasajeros se subieron a su vehículo? Aproximadamente unas 15 personas. ¿Quién cerró el maletero de su vehículo cuando todos los pasajeros guardaron en él mismo sus maletas? Fui yo cerré el maletero. ¿Qué tipo de llave tiene el maletero de su vehículo? Esa es una llave especial debido a que como es tan delicado, pues la chapa es especial para la llave. ¿Cuánto tiempo dura para abrir el maletero? Es rápido, en cuestión de 2-3 minutos. ¿La chapa se encontraba alterada? Sí se encontraba alterada, cuando me bajé en el terminal de pasajeros la chapa estaba bastante alterada. Puede tomar asiento. Le concedo el derecho de palabra al defensor privado, abogado Giancarlo de Souza da Silva, al fin de que realice los alegatos que a bien tenga en beneficio de su defendido. Ciudadano juez, con base de lo expuesto por mi defendido, el ciudadano Miguel José Garriga Chacón, es por ello que rechazo todo y cada uno de los señalamientos expuestos por el representante del Ministerio Público en este acto, sobre los cuales fundamenta el acto de imputación sobre mi defendido. En efecto, dicho rechazo lo fundamento en el hecho de que mi representado es una persona honesta, de buenos principios, que goza de una buena economía y es una persona respetada dentro del ámbito donde realiza sus actividades. También quiero alegar que mi defendido no se le encontró en ningún momento dicha maleta en cuestión, razón por la cual quiero alegar que mi defendido es inocente, pero tampoco se le encontró ningún tipo de objeto de interés criminalístico. Por tanto, en razón de lo indicado en el derecho a la defensa, en el artículo 26 y 49, ordinal primero y segundo de nuestra Carta Magna, y ante el hecho cierto de que mi defendido es inocente, pues no ha cometido el hecho en que se le imputa. Al amparo del artículo 11, numeral primero, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el artículo 9, numeral primero, del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y el 26 de la Declaración Americana. Debido al respeto, solicito que sea desestimada la calificación impuesta por el fiscal sobre mi defendido y que sea ordenada el sobreseimiento de la causa y la libertad plena para mi defendido. Y pido que si no se acuerda el sobreseimiento, se dé una medida cautelar sustitutiva a la privación judicial de libertad sobre mi defendido. Todo. Procedo a dictar sentencia. Todos de ti, por favor. Vistas las exposiciones y peticiones de las partes intervinientes en este acto, es por lo que este tribunal, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, decide: primero, se califica como flagrante la aprehensión del ciudadano Miguel José Garriga Chacón por la presunta comisión del delito de hurto calificado, previsto y sancionado en el artículo 453, ordinal 1 del Código Penal, por estar llenos los extremos de la ley establecidos en el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal. Segundo, se acuerda el trámite de la presente causa por el procedimiento especial, de conformidad con lo previsto en el artículo 354 del Código Orgánico Procesal Penal, conforme a la solicitud fiscal. Tercero, se decreta medida cautelar sustitutiva de la privación judicial de libertad al ciudadano Miguel José Garriga Chacón por la presunta comisión del delito de hurto calificado, y en consecuencia se le imponen las siguientes condiciones. Primero, someterse al proceso. Segundo, no incurrir en otro hecho punible. Tercero, prohibición de cambiar de domicilio, no sin antes notificarle al tribunal. Cuarto, obligación de presentar en un lapso de 70 días continuos, a los fines de darse por notificado del acto conclusivo fiscal, un fiador de 2.500 unidades tributarias, de conformidad con lo establecido en el artículo 355, en concordancia con el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal. Líbrese la correspondiente boleta de libertad al órgano aprehensor. Cuarto, se fija fecha de audiencia de reconocimiento del objeto para el lunes 8 de febrero de 2021 a las 10 a.m. Quinto, se ordena remitir la presente causa a la Fiscalía Superior del Ministerio Público, una vez vencido el lapso legal correspondiente, para lo que quedan debidamente notificadas todas las partes presentes.
Terminó, se leyó y conforme firman las obligaciones dispuestas. Ciudadano secretario, levante el acta.